Una vez más, el presidente de Colombia, Iván Duque, reiteró este domingo que su gobierno está dispuesto a dialogar con el Comité Nacional del Paro, una postura que ha sostenido ya por varios días. ¿Cuál ha sido la respuesta de los líderes del comité? El silencio. Mientras tanto, Colombia espera una salida a la profunda crisis en la que ha estado inmersa desde el 28 de abril, esto es lo que sabemos. Tras reunirse con líderes religiosos este domingo, el presidente Duque volvió a hacer un llamado al diálogo, pero también enfatizó que su gobierno rechaza cualquier forma de violencia, venga de donde venga. Duque también condenó los bloqueos que han afectado a ciudades como Cali, donde ya escasean los combustibles y algunos productos de primera necesidad. La crisis de Colombia ha llamado la atención del Papa Francisco, quien desde el Vaticano expresó preocupación por las tensiones y los violentos enfrentamientos que han provocado muertos y heridos, al mismo tiempo que instó a los colombianos a orar por su país. Y no olvidemos que esta es una crisis en medio de otra, la de la pandemia de COVID-19. Debido a esta situación, el presidente también anunció este domingo que su gobierno ha decidido aplazar hasta el 30 de mayo el Día de las Madres. Duque dijo que esta decisión cuenta con el apoyo del comercio y que esto le permitirá a Colombia ganar unos días con la esperanza de que se revierta la tendencia a la alza que ha mostrado el coronavirus en las últimas semanas. Y mientras todo esto sucede, este sábado una jueza dictó prisión preventiva para 3 presuntos involucrados en la muerte de un policía en el departamento de Cundinamarca. Vamos a Bogotá, donde se encuentra Fernando Ramos, quien ha estado monitoreando la compleja situación que ha vivido Colombia por cerca ya de 2 semanas. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Seguimos esperando un pronunciamiento de los líderes del Comité del Paro todavía. ¿Cómo está la situación? Adelante. Hola, ¿qué tal, Rafael? Pues sí, aún no hay una respuesta oficial al llamado a diálogo por parte del gobierno para sentarse a negociar entre el Estado y quienes están al frente de estas protestas. Pero, Rafael, te cuento que a esta hora hay incertidumbre, hay caos, hay angustia entre los habitantes de la ciudad de Cali, porque se han registrado durante la tarde gravísimos enfrentamientos, una situación de orden público incontrolable por parte de las autoridades. Se han reportado balaceras, se han reportado heridos en una situación bastante confusa que involucra a civiles, a indígenas, a la fuerza pública, a manifestantes, en fin. En estos momentos el presidente Iván Duque está reunido con la cúpula militar y ha hecho un anuncio de último minuto sobre lo que está ocurriendo en Cali. Veamos qué dijo el primer mandatario. Hoy es el momento en el que todos debemos hacer ya un alto a esta situación. Las autoridades están desplegadas, los ministros están en territorio y les he pedido ese acompañamiento con la autoridad local. La comunidad de Cali ha sufrido mucho, los bloqueos los han afectado, la sociedad en este momento también se ha sentido amenazada. Rafael, y es que el presidente está muy preocupado porque esta situación de bloqueos ha generado toda esta situación compleja. En la mañana, algunos buses con indígenas que iban hacia la ciudad de Cali fueron bloqueados por la ciudadanía, que también ya está hastiada de tantos impedimentos para su movilización y que hay ya restricción para ingreso de alimentos, combustible, etcétera. Y esto pues ha llevado a un enfrentamiento entre iguales, entre civiles, que ha desbordado toda situación tolerable para la situación de orden público, y por eso el presidente ha hecho un llamado a los indígenas para que regresen a sus resguardos y a la ciudadanía para que se calmen y que no haya más enfrentamientos armados. Veamos lo que dijo el presidente al respecto. Por ejemplo, quiero hacerle un llamado claro a los miembros del CRIC. Hemos visto que la ciudadanía en este momento ha sufrido mucho por los bloqueos y sienten en este momento un rechazo a que se generen bloqueos adicionales o que se amenace su seguridad. Para evitar confrontaciones innecesarias, yo quiero hacerle un llamado a los señores del CRIC para que retornen nuevamente a sus resguardos. Le he pedido al señor ministro del Interior que entre en contacto con ellos, no para limitar la movilidad, sino para que se entienda que este no es el momento de generar provocaciones o confrontaciones con la sociedad.
Rafael, nuestro compañero Wilson Barco, quien apoya esa cobertura en la ciudad de Cali, pues grabó imágenes del momento en que comenzaban estos disturbios. Él iba con su familia en su vehículo a hacer un mercado y entró en pánico porque la balacera fue descomunal. La situación es tan delicada que el propio Papa Francisco, en su homilía del día de hoy en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, dijo que es hora de que Colombia vuelva por la senda de paz, que se bajen y se calmen los ánimos y que se busque una solución dialogada a lo que está ocurriendo en el país. Escuchemos la palabra del Papa Francisco. También quiero expresar mi preocupación por las tensiones y los enfrentamientos violentos en Colombia, que han resultado en muertos y heridos. Hay tantos colombianos aquí. Recemos por tu patria. Y allí también cantidad de colombianos con banderas pidiendo que esto que está ocurriendo pues empiece a tomar su cauce, que el gobierno pueda sentarse finalmente con los que están organizando estos paros, estas protestas, estas manifestaciones, hay que decirlo, en su mayoría, Rafael, pacíficas, en su mayoría. Pero hay también otro sector de vándalos, de delincuentes que están aprovechando la situación para realizar todo tipo de abusos, de saqueos, en fin. Y esto pues ha puesto pues en evidencia que hay intereses de fondo en esta situación, Rafael. Sí, eso es parte del problema, que a veces es difícil distinguir quién es quién. Fernando Ramos, reportando desde Bogotá. Gracias, Fernando, y te vemos más tarde. El profesor de Ciencia Política de la Escuela Superior de Guerra de Colombia, Vicente Torrijos, se une a la conversación desde Bogotá. Bienvenido a Mirador Mundial. Profesor, gracias por estar con nosotros. Para empezar, le pregunto, el gobierno ha invitado al Comité Nacional del Paro ya varias veces y ha sido insistente en que está abierto al diálogo y hasta ahora el comité, ni siquiera ha respondido. ¿Considera que los intentos de diálogo, profesor, han sido un rotundo fracaso? Bienvenido, lo escucho. Rafael, mucho gusto. Es un verdadero placer estar en Mirador Mundial y lo que yo veo es que el presidente tiene un margen de maniobra cada vez más escaso debido a que estamos en uno de los momentos más críticos en la historia reciente de Colombia. Eso hay que decirlo con toda claridad y sobre todo hay que tener en cuenta que a diferencia de otros momentos igualmente tensos, aquí lo que está en juego es nada menos que las elecciones presidenciales del próximo año. Con ese trasfondo, lo que quiero destacar es que el diálogo del presidente puede recuperar la situación siempre y cuando haya voluntad de entendimiento democrático por parte de los gestores del paro, porque ya al presidente en particular, Rafael, sí, esta crisis le ha costado muchísimo. Una reforma tributaria que tuvo que desmontar, y no uno, sino dos ministros que prácticamente han tenido que irse precisamente como consecuencia de toda esta agitación. Sí, la pérdida de capital político ha sido abundante, profesor. Ahora, el Comité del Paro convocó a las marchas, hay que recordarlo, pero la sensación de nuestros corresponsales en Bogotá, Fernando Ramos, Wilson Barco en Cali, es que la situación ya no la controla nadie. Representa, profesor, desde su perspectiva, el Comité del Paro genuinamente a todos los actores que están en las calles y sigue teniendo capacidad para negociar. Estamos hablando que hay grupos de camioneros, de indígenas, de estudiantes, organizadores del paro. Una cantidad de grupos. ¿Quién controla a toda esta gente? ¿Se les ha salido completamente de control todos estos sectores, estas facciones, profesor? Yo creo que esa pregunta suya es sumamente inteligente porque en realidad el margen de maniobra es escaso y hay muchos actores oportunistas. Yo identificaría tres tipos de manifestantes. Los que, por supuesto, están haciendo uso del derecho a la legítima protesta, por supuesto, en el orden constitucional, oposición, están en contra del gobierno, están en todo su derecho. Por otra parte, hay, y ahí empiezan los problemas, vandalismo, bandidaje, sí, pillaje, es decir, todo tipo de oportunismo, de saqueadores, que van de la mano de un tercer grupo, que es el más preocupante, aquellos grupos que están financiados, promovidos, estimulados por el crimen organizado, por los grupos armados organizados, que tienen unas infraestructuras transnacionales de muy profundo calado, y entonces es allí donde empieza a distorsionarse todo y en donde los esfuerzos de la
de la fuerza legítima del Estado se ve muy limitada, sobre todo cuando los propios ciudadanos en ciudades como Cali tratan de controlar por sí mismos la situación, ¿me comprenden? Una especie de enfrentamiento horizontal. Yo a eso le he denominado autocontrol ciudadano, pero en el fondo se trata de terrorismo urbano, frente al cual, por supuesto, los ciudadanos demócratas tampoco pueden permanecer impasibles. Sí, no, definitivamente. Hay que recordar que el impacto sobre la población en general es profundo. Ya vimos cómo en Cali hay escasez de combustibles, hay escasez de productos básicos. Se nos acaba el tiempo, desafortunadamente. Vicente Torrijos es profesor de la Escuela Superior de Guerra de Colombia y nos acompañaba desde Bogotá. Gracias por su perspectiva, profesor. Hasta la próxima. Bien, la crisis en Colombia vuelve a ser el primer tema del programa. ¿Están dadas las condiciones para un diálogo productivo? Esa es la clave, un diálogo productivo. ¿Y puede realmente un diálogo con el Comité del Paro poner fin a los disturbios, considerando que hay otros actores involucrados? Envíenme sus comentarios y opiniones a mi cuenta en Twitter, @RafaelRomosCNN con la etiqueta numeral Mirador Colombia.